Terminada la Guerra Grande, de seguro llegó un periodo de paz y estabilidad y por fin todos los habitantes de Uruguay pudieron vivir tranquilos. No. La historia uruguaya estaba lejos de ser tranquila y la paz era algo que duraba menos que el canto de un venteveo. Bueno, me puse un poco poético. Por las dudas, si no saben lo que es un venteveo, es este pajarito. Hoy les voy a contar cómo nos metimos en una guerra por obligación y cómo se dio una de las últimas grandes revoluciones que hubo en este país. Aclaro, no la última, pero sí una de las últimas. Yo me llamo Néstor y después de la intro te cuento. Cuando termina la Guerra Grande, tienen mi video sobre la Guerra Grande por si lo quieren ir a ver antes de ver este para agarrar un poco de contexto y demás. El territorio estaba casi despoblado. El que no había caído en batalla se había ido del país y el que se había quedado vivía en condiciones pésimas. Para que se hagan una idea, se estima que en 1843 quedaban entre 6 y 7 millones de cabezas de ganado a lo largo de todo el país. Y para 1851, cuando termina la Guerra Grande, apenas quedaban 2 millones. O sea, esto trajo realmente consecuencias muy fuertes para la economía y para la vida de las personas. Pero bueno, llegó la paz y ahora sí, por primera vez vino acompañada de un fuerte sentimiento de identificación nacional. La gente ya no decía que antes era colorado o blanco, ahora decían que eran uruguayos. Bernardo Berro por los blancos y Andrés Lima por los colorados crearon una nueva forma de ver y hacer política, la fusión. Para finales del 51 hubo elecciones y las ganó Juan Francisco Giró. Y aunque era blanco, colocó a colorados en varios puestos muy importantes dentro del gobierno, como por ejemplo a César Díaz dentro del Ministerio de Guerra o a Venancio Flores en la jefatura política de Montevideo. Y bueno, hasta acá el video de hoy, porque de seguro esto empezó a hacer que los blancos y colorados gobiernen cada vez más juntos y había mucha unión y fraternidad y no pasó más nada. Así que me despido. Chau. Rápidamente Giró dio un giro y empezó a tomar medidas que perjudicaban a los colorados. Sacó a financistas importantes del Partido Colorado de la Administración del Estado y creó una ley militar que pasaba a retiro a varios oficiales. La mayoría de esos oficiales eran pertenecientes al Partido Colorado. Y acá es donde la cosa empieza a generar choques de vuelta. Se empezó a discutir sobre los tratados del 51, esos que le dieron más territorio a Brasil. Y se consigue 2 medias leguas de territorio en el río Cebollatí y Tacuarí. No tengo idea qué es una legua, pero tampoco sé qué es esa unidad de medida. ¿Por qué dicen 2 medias leguas? O sea, si son 2 mitades, ¿por qué no dicen una legua? Pero bueno, no sé. Aunque capaz que es media legua en un lado y media legua en el otro, pero 2 medias leguas es muy raro. Bueno, no importa. Y por último, organizó una Guardia Nacional, que estaba integrada en su gran mayoría por blancos. Esto hizo que los ministros del Partido Colorado renunciaran a sus cargos y se evaluara la posibilidad de levantarse en armas contra el gobierno. Parece que Uruguay no podía tener un gobierno tranquilo. Siempre había alguien que quería levantarse en armas contra él. El 18 de julio de 1853, durante los festejos por la jura de la Constitución, un batallón colorado le dispara a la Guardia Nacional. El tema fue así: la Guardia Nacional estaba desfilando con las armas pero sin municiones, y un batallón que pertenecía al Partido Conservador, un ala muy radical del Partido Colorado, les dispara. Hubo muertos y heridos. En principio, el Partido Conservador solamente estaba integrado por exmilitares y civiles, pero en el momento en que Giró expulsa a los financistas del Partido Colorado de la Administración del Estado, se unen al Partido Conservador. Y acá se termina de pudrir todo. Sin demasiado apoyo, Giró se asila en la casa del embajador de Francia. Y es curioso porque Francia en realidad apoyó a Rivera y a los colorados, pero ahora estaba cuidando de un presidente blanco. Y se coloca a Venancio Flores en la presidencia, esta vez un colorado. La idea de Flores era bien sencilla: crear un triunvirato de gobierno. O sea, que las decisiones no pasaran solamente por un presidente, sino por 3. Y los elegidos habían sido él mismo, Juan Antonio Lavalleja y Fructuoso Rivera. Sí, yo sé, es raro porque Lavalleja y Rivera hace unos años se habían peleado en contra. Incluso Lavalleja se levantó contra el gobierno de Rivera, pero bueno, detallecitos. Igualmente esto no termina pasando porque Lavalleja fallece en octubre y Rivera al año siguiente. Los conservadores cada vez exigían y exigían más cosas al gobierno y Flores no los podía controlar. Entonces habla con Brasil. ¿Se acuerdan que en los tratados se había hablado de que Uruguay y Brasil ahora tenían una alianza perpetua, no? Bueno, pues la usa. Brasil envía 4.000 hombres para controlar a los conservadores. Se hace una asamblea en marzo del 54 y se dicta que Flores va a ser el presidente hasta el 56,
cuando se van a realizar elecciones. Sin embargo, los conservadores cada vez iban teniendo más y más gente, y una de las decisiones que toma Flores es clausurar el diario La Libertad, que era el diario de los conservadores donde ponían sus ideas y los porqués estaban desconformes con el gobierno. Esto los enoja más todavía y el 27 de agosto se levantan en armas contra el gobierno de Flores. Sí, es un sector del Partido Colorado que se levanta en armas contra un gobierno del Partido Colorado. Así de rara la cosa. A Flores realmente le da mucho miedo de que esto termine siendo otra guerra civil y lo que hace es renunciar a la presidencia. Provisoriamente asume Manuel Basilio Bustamante y solamente tiene una misión: llegar vivo a las elecciones del 54, que parece ser algo fácil, pero en este contexto la verdad que era bastante complicado. Pero lo hace, y en el 56 asume Gabriel Antonio Pereira. Con la cabeza llena de ideas de fusión, decide prohibir que se reorganicen los partidos políticos y destierra a todos los integrantes del Partido Conservador a Buenos Aires. Y desde ahí, desde Buenos Aires, van a pensar en qué pueden hacer para volver al país. Y sí, la respuesta es esa misma que están pensando: una revolución. El 6 de enero del 58, una especie así de regalo de Día de Reyes, un contingente de los conservadores desembarca en Montevideo con la intención de tomarla. Sin embargo, el 28 de enero son capturados todos los líderes y el intento queda en la nada. 4 días después, el presidente ordenó matar a todos los prisioneros. Y el 2 de febrero se realizó lo que quedó conocido como la matanza de Quinteros. Y esto fue algo bastante polémico en su momento, porque los prisioneros no solamente ya habían sido capturados, sino que además se les había prometido que se les iba a perdonar la vida. Pero bueno, no fue lo que pasó. Al final de la década fallece Manuel Oribe y el alejamiento de Flores de la política hizo que Gabriel Pereira pudiera terminar su mandato con una tranquilidad bastante inusual para la época. Visto a lo lejos, y cuando termine el video van a entender por qué, el gobierno de Pereira fue muy tranquilo y realmente hay que felicitarlo por esto. Cuando empieza la década de 1860, Bernardo Prudencio Berro gana las elecciones en Uruguay. Y fue un gobierno particular, porque si bien era blanco, había discordado varias veces con Oribe en muchas de sus decisiones. Y tenía un pensamiento raro para la época, porque él veía a los partidos políticos únicamente como algo que tenían que existir a la hora de tener elecciones y para designar los cargos dentro de la administración pública. El resto vos no tenías que pensar con la cabeza del partido político, y sí en lo que era mejor para el país. Bueno. Lo primero que hizo fue fortalecer todavía más la idea de ser uruguayo. Y es que Berro tenía mucho miedo porque durante la Guerra Grande se metieron en el conflicto varios países que no tenían nada que ver. Por ejemplo, Brasil, Argentina, Francia, Inglaterra. Y él decía que los problemas internos de los países tenía que solucionarlo los propios países y no algo extranjero. En 1862 aprobó la fundación de Villa de Ceballos, lo que hoy es la ciudad de Rivera, que fue un punto dentro del territorio que todavía era de Brasil. Y además el nombre es bastante curioso porque Ceballos es el nombre del primer virrey que tuvo la idea de expulsar a los portugueses de este territorio. Entonces fue un guiño bastante inteligente el nombre. Además endureció las penas contra la trata de esclavos, que acá en Uruguay ya no era legal, pero en Brasil todavía sí. Y muchos estancieros brasileros tenían todavía esclavos trabajando en el interior del país, y el gobierno no lo sabía, o sabía y no hacía nada. También está esa opción. Subió los impuestos a los estancieros brasileros y no renovó los tratados de comercio y de navegación del 51. Esto hizo que de ahora en más, cada cabeza de ganado que pasara por la frontera de Uruguay iba a tener que pagar impuestos. Obviamente a los estancieros brasileros no les gustó para nada esto y fueron a reclamarle a Brasil. Y quédense con este detalle porque va a ser muy importante para más adelante. Otro punto que fue clave en la presidencia de Berro fue sus choques con la Iglesia Católica. A ver, Uruguay según la Constitución tenía una religión oficial, la católica. Pero Berro empezó a tener problemas con ella y esto le generó muchos enemigos, tanto blancos como colorados. Lo primero que hizo fue secularizar, o sea, que deje de estar en manos de la Iglesia los cementerios. Y la historia es bastante curiosa porque en realidad un sacerdote no quiso enterrar a un masón en su cementerio. Y Berro se enojó tanto que dijo: donde manda el Estado, los muertos entran. Literal, textual, fue eso lo que dijo. Y bueno, ahí empezó su problema con la iglesia. Otra de sus acciones que le generaron problemas con la Iglesia Católica fue que desterró al monseñor Jacinto Vera a Buenos Aires. Cabe destacar que hay una élite en Montevideo que ve con muy buenos ojos esto de separar la iglesia del Estado, pero hay otra que no. Y en su momento esto fue un debate gigante.
Otros dos hechos importantes que ocurrieron en el gobierno de Berro es que estableció el sistema métrico decimal como el oficial del país y creó el sistema monetario nacional. Básicamente dijo cuáles eran las monedas oficiales en el país, siendo estas el peso plata, y de ahí viene que le digamos plata al dinero, y el doblón de oro. Visto así desde lejos, el gobierno de Berro la verdad que sentó las bases de muchas de las políticas que después definirían cómo se vive en Uruguay. Pero ¿qué sería de Uruguay sin una revolución? ¿No les parece que ya hace mucho que no tenemos una guerra, una batallita, un blancos contra colorados, algo? Bueno, agárrense porque se viene. Venancio Flores, sí, ese que había renunciado a la presidencia, se embanderó con todo lo que podía. Él quería que el Partido Colorado volviera a tomar el poder y formó alianzas con todo el mundo, con la Iglesia Católica, con Argentina. ¿Y se acuerdan lo que les dije de que los estancieros no estaban muy contentos con las medidas de Berro? Bueno, le pidió ayuda también a Brasil. En el 64 termina el gobierno de Berro y asume Atanasio Aguirre, aunque en realidad en este caso es todo lo mismo, así que a eso no le hagan caso. Flores invade el país desde el norte y el acuerdo con Brasil era el siguiente. Si gracias a la ayuda de Brasil Flores lograba hacerse con la presidencia de Uruguay, entonces Uruguay lo iba a apoyar a Brasil en una guerra con Paraguay que ya se estaba sumando. El sitio de Paysandú fue uno de los hechos más significativos de la invasión de Flores y fue cuando 1.500 hombres a cargo de Leandro Gómez soportaron durante un mes el asedio a la ciudad de Paysandú con las fuerzas de Flores, de unos 5.500 hombres más o menos. Flores incluso tuvo que pedirle ayuda extra a Brasil porque no podían entrar a la ciudad y ahí Brasil les manda 15.000 soldados más y bueno, ahí sí ya no hay mucha más vuelta. Le dan la posibilidad a Leandro Gómez de rendirse, pero él les responde que él se va a rendir solamente cuando sucumba. Y si bien la ciudad es capturada, él hasta hoy es un ejemplo y un símbolo de una persona que prefirió morir luchando por sus ideales que rendirse ante el enemigo. Capturado Paysandú y fusilado Leandro Gómez, las tropas de Flores cada vez más se iban acercando a Montevideo. Y el 20 de febrero de 1865 se le entrega el poder a Venancio Flores. Obviamente Flores cumple su promesa y mete a Uruguay en una guerra contra Paraguay, lo que se llamó la Guerra de la Triple Alianza. Esta guerra es muy rica en detalles y bastante profunda, así que les voy a contar por arriba cómo funcionó porque posiblemente vaya a hacer un video donde hable específicamente de esto más adelante. Básicamente fue una conspiración entre Argentina, Brasil y Uruguay, donde los tres se pusieron de acuerdo en atacar a Paraguay. Argentina tenía un problema de límites de territorio con Paraguay, Brasil también tenía un problema de territorio, pero además exigía poder navegar libremente por el río Paraguay y Uruguay, como pudieron ver, se metió porque, bueno, fue una promesa. Hay autores que dicen que esto no fue una guerra y sí un intento de exterminio o un genocidio, porque realmente las consecuencias para Paraguay fueron bestiales. Al final, más de la mitad de la población de Paraguay había sido exterminada. Volviendo al país, el gobierno de Flores fue exclusivamente para el Partido Colorado. Y lo hacía sin disimular, al loco ni le importaba. Pero también hay que decir que hubo cosas buenas. En 1866 se instala el primer telégrafo, en el 69 el primer ferrocarril, las primeras empresas de tranvías y de aguas corrientes. Este desplazamiento de los blancos empezó a molestarlos mucho. Y Bernardo Berro, ese que en un momento les dije que solamente pensaba que los partidos políticos tenían que existir a la hora de tener elecciones y demás, bueno, ese fue el encargado de reorganizarlos. El 19 de febrero de 1868, un grupo de blancos comandado por Berro empezaron a gritar «¡Viva la independencia del Estado Oriental y del Paraguay!». Y rápidamente son capturados y llevados al cabildo. Venancio Flores estaba paseando por su carruaje en la calle Mercedes y ahí es interceptado por 7 encapuchados. Empieza un tiroteo y si bien Flores logra salir del carruaje, aunque murió el chofer y un caballo, ahí en la vereda es encontrado por sus atacantes y ahí mismo lo hieren de muerte. Su cuerpo es trasladado al cabildo y ahí por cosa del destino casi que llegan a la vez el cuerpo de Venancio Flores y Bernardo Berro. Ahí mismo lo acusan a Berro de haberlo asesinado, aunque él no lo pudo hacer porque ya había sido capturado, pero bueno, lo acusan por todo el contingente de gente blanca que se movió. Y sin pensar mucho ni demasiado trámite burocrático, lo fusilan. Y acá hay varias teorías de lo que pasó ese día. Se dice que el que lo asesinó fue un hijo de Flores, se dice que fue el carcelero, que fue una orden del gobierno, que no hubo orden del gobierno, pero que después apareció la orden para tratar de tranquilizar las cosas. Teorías sobre qué pasó y por qué Berro terminó siendo fusilado hay 1.000.000, créanme. Con la muerte de Flores, la violencia en el país estalló y ahora se encontraron encima con que los dos bandos habían perdido a sus referentes.
y todo el mundo quería ser el próximo caudillo del Partido Colorado o del Partido Blanco. Pasaron 10 días en un caos absoluto y el 1 de marzo de 1868 asume la presidencia Lorenzo Valle. Y él tenía varias crisis que asumir: fortalecer el papel del Estado que se estaba perdiendo, solucionar la crisis política que un gobierno exclusivamente colorado había dejado y encima problemas económicos. Realmente tomar la presidencia en aquel momento era agarrar un fierro caliente. Yo me imagino que nadie debía querer ser presidente en ese momento. Además, como vimos a lo largo de la historia del país, levantarse en una revolución no era algo muy complicado y hubo algunos intentos, como son los de Máximo Pérez en Soriano y Francisco Caraballo, pero los dos fueron derrotados. El más importante de los levantamientos contra el Estado se dio en 1870 y liderado por Timoteo Aparicio, y se lo llamó la Revolución de las Lanzas. Este nombre vino porque fue la última vez en la historia de este país que se usaron las lanzas como forma efectiva de batallar, porque después vinieron las armas de pólvora y bueno, listo. ¿Y por qué se levantaba Timoteo Aparicio contra el gobierno? Pues por lo mismo de siempre, por la poca participación de los blancos en el gobierno y para solucionar las crisis del país. Timoteo Aparicio fue un coronel que luchó contra Flores en 1863 y el 4 de marzo de 1870 firma un acuerdo donde da inicio a un movimiento armado. Una de sus peticiones era devolverle el poder a la gente de elegir a sus gobernantes, porque recuerden que desde que Flores tomó el poder no había habido elecciones democráticas en Uruguay. Timoteo empezó con 44 hombres y fue recorriendo el interior del país diciendo sus ideas y reclutando a personas, y cuando quiso ver tenían más de 4.000. En agosto de 1870 toma Mercedes y el 6 de septiembre se establecen afuera de la ciudad de Montevideo. El 12 de septiembre ocurre la primer gran victoria de los blancos, aunque ya venía acumulando bastantes victorias chiquitas. Fue en la batalla de Paso Severino donde 4.000 hombres al mando de Timoteo Aparicio lograron ganarle a 5.000 hombres del gobierno. Y esto fue un paso muy importante. Estas batallas que fueron ganando ponían al gobierno realmente en una situación muy difícil, porque cada vez más jóvenes se sumaban a la revolución. Dato de color: uno de esos jóvenes que estuvo luchando en la Revolución de las Lanzas fue un muchacho llamado Aparicio Saravia, que sería muy importante más adelante en la historia, pero todavía para eso falta. De vuelta a las batallas, el 26 de octubre vuelven a establecerse afuera de Montevideo y el 29 de noviembre toman la fortaleza del Cerro. El 16 de diciembre, sin embargo, Timoteo Aparicio decide desarmar el campamento e irse al norte, porque sabía que había un ejército que se estaba acercando y antes de que llegaran a él, quería sorprenderlo. Gregorio Suárez era quien estaba al mando de ese batallón y en una maniobra brutal logró escaparse de los blancos y llegar a Montevideo. Y es a partir de ahí que la cosa se da vuelta y empieza a cambiar mucho. El 25 de diciembre, y como un hermoso regalo de Navidad, Suárez derrota a las tropas de Timoteo Aparicio en la batalla de Sauce. Se dice que no solamente hubo muertes en la batalla, sino que Suárez ordenó que no hubiera sobrevivientes y ejecutaron a todos los que habían sido capturados. Las fuerzas revolucionarias entonces se fueron a Durazno, donde se establecieron para reorganizarse. Y la verdad es que la revolución ya llevaba más de un año y la gente estaba un poco cansada de vivir luchando y bueno, empezaron a cambiar en serio las cosas. Acá les tengo que aclarar que Lorenzo Valle fue presionado por varios sectores de la élite para que de una vez por todas pudiera llegar a un acuerdo de paz con Timoteo Aparicio y que esto se terminara de una vez. Pero él rechazó todos los intentos de siquiera hablar del tema. No quería ni escuchar mencionar la palabra paz. El 17 de julio de 1871 se da la batalla de Manantiales, donde Anacleto Medina, que era un general del bando revolucionario, es herido de muerte. Y acá empieza cada vez más gente a exigir paz. En noviembre se empieza a hablar sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz. Y el 5 de enero del 72 se acuerda la paz, pero solamente de palabra. Finalmente, después de dar unas vueltas burocráticas, Timoteo Aparicio firma la paz el 22 de febrero del 72. Pero pará. No puede ser tan fácil llegar a un acuerdo entre blancos y colorados. Estamos hablando de Uruguay, estamos hablando de 20 años de revoluciones, de luchas, de batallas. No puede ser tan fácil, ¿verdad? Y no, porque Andrés Lamas rechaza la firma y anula lo que se había acordado porque dijo que los blancos se habían excedido en sus pedidos. El 1 de marzo termina el gobierno de Lorenzo Valle y asume Tomás Omensoro. Y él viene con ideas de realmente establecer una paz. Y ahora sí, el 6 de abril de 1872, en lo que se conoció como la Paz de Abril, queda firmado el acuerdo de paz entre Timoteo Aparicio y el gobierno, que era básicamente lo mismo que se había hablado en enero, pero escrito de una forma diferente. Lo importante de esta firma es que se le da 4 jefaturas departamentales a los blancos para que ellos los gobiernen. Y estas fueron Cerro Largo, Florida, Canelones y San José.
Esto también fue un final muy uruguayo, porque fue como diciendo, bueno, yo te doy esto para que te quedes tranquilo y no te levanten revolución de vuelta. La revolución de las lanzas marcó un antes y un después, no solamente por ser la última en usar las lanzas como un arma realmente efectiva en batalla, sino porque cerró el ciclo de una serie de revoluciones que se venían dando desde que el país había logrado su independencia. Que no quiere decir que no vayan a haber más revoluciones. Ojo, eso lo vamos a ver, pero falta. Y eso fue todo, un comienzo bastante caótico para el país donde cada uno solamente buscaba favorecerse y hacerse con el poder, no importa si era de forma constitucional o no. Y ya ven que Uruguay podrá ser un país muy tranquilo ahora, pero que cuando recién logró su independencia era la otra cara de la moneda. Si les gustó el video, ya saben, le dan like, se suscriben, lo comentan, lo charlan con un amigo, lo muestran en la escuela, se lo cuentan a un profesor, todo eso. Yo me despido, chau.